A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Heladas noches, amigos, tal vez buen día, tal vez buenas tardes, depende, como digo siempre, de la hora en que nos encontremos gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, quiero empezar hoy comentando una iniciativa solidaria que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con los libros. Queremos compartirles esta iniciativa de la Fundación Filba, que como ustedes saben es la fundación que maneja la Feria del Libro. Bueno, precisamente la Fundación Filba abre una gran campaña de donación de libros, tantos libros que tenemos repetidos y a veces que ya hemos leído y olvidado. Bueno, una donación de libros para ayudar a recuperar todo lo que perdieron las bibliotecas de la ciudad de Bahía Blanca en la última tormenta con esa inundación terrible. Los libros van a ir a las bibliotecas populares y comunitarias de esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. En la librería Eterna Cadencia, allí en Palermo, Soho, Honduras al 5500, estarán recibiendo las donaciones que ustedes estén dispuestos a acercarnos hasta el 22 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto. Entonces, la Fundación Filba también organizará en Bahía Blanca un festival con distintas actividades literarias y encuentros. Espero estar por ahí, ciudad a la que ya he ido y he dado algunas charlas y me han recibido excelentemente. Bueno, la Fundación Filba va a organizar este festival con encuentros y demás. Y les invito entonces a aquellos libros que tenemos, todos vienen bien. Recuerden que hay hasta librerías particulares quedaron inundadas y no solamente las bibliotecas. Pero bueno, como homenaje de este programa, vamos a escuchar como cortina uno de los tangos más emblemáticos de la tradición clásica del 2x4. Precisamente el tango Bahía Blanca, una extraordinaria composición del hijo dilecto de esa ciudad del sur, Carlos Di Sarli. Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, como ustedes saben, el escritor argentino Martín Caparrós, gran columnista de notorios diarios de la Argentina, revistas también, ha tenido un lejano programa en televisión. Martín Caparrós está en Buenos Aires y vino entre varias cosas porque será honrado por la Universidad de Buenos Aires con el honoris causa de esa casa de estudios. Entonces, como ustedes saben, vendrá ahora, en la semana del 7 de julio, donde le espera una agenda muy intensa, además de presentar sus recientes libros, Sindios, ¿para qué sirve creer en lo increíble? La verdadera vida de José Hernández, contada por Martín Fierro, es un libro muy interesante, y sus memorias, Antes que nada. Ustedes saben que Antes que nada se dirige elípticamente a una enfermedad que está padeciendo Martín Caparrós, que lo tiene en estos momentos en silla de rueda, pero no ha dejado de escribir con esa ocasión periodística y literaria que tiene. Estos libros que yo les mencioné fueron publicados por Penguin Random House y entonces Martín Caparrós va a recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y participará del encuentro, pueden ir,
Caparrós y amigos en el Teatro Presidente Alvear. Y ahora, no sé si tenemos una buena o mala noticia, depende de qué plataforma se mire, pero a partir de hoy, del día de hoy, Ediciones de la Flor, la tradicional editorial, dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor del sello justamente de la Flor, con esta fase que se inicia nueva. Las autoridades de la Flor emitieron un posteo en su cuenta de Facebook que, anunciando que desde hace más de 50 años ellos editan la obra de Joaquín Salvador Lavado, que era el verdadero nombre de Quino, ese gran dibujante argentino que falleció en septiembre de 2020. Según pudimos saber, aquí en Sendero de Escritores, Penguin Random House también será el grupo editorial que desde ahora publicará la obra de este genial dibujante. Sigamos. Un poquito más sobre la información de Quino. La información de la editorial de la Flor dice: lamentamos que por decisión de sus sobrinos herederos no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres como hasta ahora. Así se completa el texto del sello de la Flor, que durante décadas fue liderado por mi amigo Daniel Divinsky y Ana María Cookie Miller. Más noticias para este boletín. Se cumplen 100 años del nacimiento de Ana María Matute, es extraordinaria escritora española. Fue una de las figuras más influyentes de la literatura de la península ibérica. Y el aniversario se celebra con la publicación de 2 relatos inéditos que, como tantos otros, 2 relatos que fueron censurados por el franquismo y ahora están incorporados por primera vez en la edición definitiva de ese famoso libro que fue Los niños tontos, por entonces editado por Editorial Destino. La conmemoración del centenario de Ana María Matute ha marcado el calendario cultural de España en 2025 con homenajes, exposiciones y reediciones que subrayan la vigencia de la obra de esta mujer. Voy a cerrar las noticias contándoles sobre algunos concursos. Anoten, alumnos, si tienen papel por ahí, el Premio Nacional de Literatura Solar 2025 en Venezuela estará disponible para aquellos que escriban poesía, ensayo, narrativa y literatura infantil. Un premio en metálico tendrá una cantidad muy importante y está abierto a escritores mayores de edad, venezolanos o extranjeros o residentes en lo que se llama la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos al 33 Premio de Poesía Ciudad de Córdoba. Pueden entrar a la Gobernación de Córdoba, España. El premio se titula Ricardo Molina y, bueno, este tiene un interesante aliciente, 12.000 euros y la publicación de la obra. Está abierto sin restricciones para escritores españoles o latinoamericanos que obviamente escriban en español. Luego tenemos, y ya para cierre, la 4ª edición del concurso de cuentos breves para jóvenes en Chile. La historia es de cuento breve y tendrá un premio de 300.000 pesos chilenos y está abierto para jóvenes entre 15 y 25 años. Pueden ser chilenos o extranjeros y abierto para todos los que obviamente escriban en español. Con esto concluimos
las noticias del día. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del Dr. Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com. En esta noche helada estamos con nuestro invitado, que ha llegado también con frío, como todos. Estamos aquí con Norberto Barlián, escuchando este maravilloso tango, Bahía Blanca, del cual, Norberto, me contaste anécdotas, porque vos sos un tanguero de ley. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación, querido Daniel. Un saludo a la audiencia y verdaderamente me recibís muy bien con un tango que... Lo pensé justamente porque conozco tu afinidad con el tango y además porque, como comenté, la Fundación del Libro, que organiza la Feria del Libro todos los años, va a hacer un festival en Bahía Blanca con ponencias y demás, y van a llevar libros para tantas bibliotecas que quedaron inundadas, y también recordemos que muchas bibliotecas, comercios particulares, se vieron con su gran parte de su mercadería arruinada. Así que apoyemos a esta ciudad muy linda del sur, que nos gusta tanto y que hemos visitado tanto vos como yo. ¿Y te diste varias veces vueltas por allá? Sí, estuve varias veces presentando libros de una escritora colombiana que estaba estudiando una tesis en la Universidad del Sur, Qué bueno. En la casa de Ezequiel Martínez Estrada, y bueno, me llamó la atención las veces que fui, que también en la casa de Carlos Di Sardi había una placa y era muy, muy popular. Claro. Mirá que Di Sardi murió hace muchísimos años. Sí, era el hijo directo de la ciudad. Yo vengo de otro ritmo, pero nunca me pude sacar de mis oídos la música intrafamiliar que se escuchaba. Vos ibas caminando por las calles y había dos cosas que marcaban que estabas en Buenos Aires: la música de tango y, al mediodía, el olor a bife en la plancha. Uy, qué rico, por favor. Y estamos ahí. Eran dos cosas que yo recuerdo aún por las veredas de Buenos Aires a los mediodías, que en ventanas abiertas no había tantos problemas. Claro, no había tanto vértigo. La gente vivía prácticamente en la vereda, ¿no? Y bueno, se escuchaban los tangos de Radio Splendid, Radio El Mundo. Vos has hecho radio con tango. Sí, mucho tiempo. Estuve en la 2x4, que es la radio emblemática y por excelencia del tango, y ahí hacía, conducía, pero tenía un espacio de poesía, y había, hablaba sobre los poetas para introducir los temas. De hecho, el tango dio unos poetas enormes que hicieron un aporte muy fuerte a la poesía en general y al tango en particular. Sí, casualmente, bueno, no muy casualmente, yo dejé para el final hacerte algunas preguntas sobre Homero Mansi, porque vamos a cerrar con una versión de Sur, y me parece que la figura de Homero siempre tiene tela para cortar. Absolutamente. Sí. Y sobre todo también la poesía y el tango, ¿no? Sí. ¿Has compuesto tangos vos? No, tangos no. Tengo algunas poesías que las han musicalizado. Lo que tengo es una poesía urbana. A mí me caracterizan mucho por eso. No solo urbana, porque tengo muchos temas que no tienen que ver, pero a veces, me sale Buenos Aires, me sale el barrio. Nuestra común amiga Lidia Vinciguerra te llama poeta de Buenos Aires. Sí, no sé si están así, pero bueno, a mí no me molesta, al contrario, me parece que tener una identidad es bueno, yo la tengo,
y digo, más allá de que me gustan otras músicas, las disfruto. Es decir, tengo también, estuve en la folclórica y ahí pasé música de provincias, pero también música latinoamericana. Claro. Ahora también creo que hay que tener la cabeza abierta, Sí, y eso es lo que intento. Claro, muy bien. Ser un tanguero moderno y un musiquero también moderno que se adapta a todo, ¿no? Por ejemplo, yo sostengo, vos decime, yo tengo muchos, digamos, soy muy flojo de lengua, pero intento hablar con conceptos. Yo digo que se vinieron los Beatles y revolucionaron todo. Sí. Es decir, todo cambió a partir de la música que ellos generaron, también del punto de vista de lo conceptual. Y claro, cada era, cada tiempo tiene su música, ¿no? Su banda de sonido, podríamos decir. Y afortunadamente el tango fue banda de sonido del mundo durante muchas décadas. Y sigue siendo. Lo sigue siendo. Yo siempre cuento una anécdota de que durante la Segunda Guerra Mundial, después de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, Estados Unidos le declaró la guerra y el Hirohito, el emperador, prohibió en Japón cualquier tipo de publicación o emisión de sonido en inglés. Imagínate vos las radios, que dominaba la música, todo lo que fuera en inglés en aquellos años 40, no sabían qué hacer. ¿Y a qué apelaron? A una música extraña que se hacía en Sudamérica, que se llamaba tango. Y empezaron a difundir tango en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. De allí que el tango sea tan muy bien esta aclaración, Daniel, porque el tango en Japón está desde la época de Canaro, obviamente fueron todas las orquestas, pasaron por Japón. Todas, claro. Inclusive hubo aquí en Argentina una cantante japonesa que se llamaba Ranko Fujisawa, sí, me acuerdo perfectamente. Que hizo el viaje al revés y cantaba cantaba muy bien, cantaba muy bien. Fíjate qué curioso, que esta anécdota se engancha con lo que pasó aquí con el rock nacional. Porque durante la Guerra de Malvinas no prohibieron, pero las radios adscribieron a no propalar música en inglés. Y entonces, ¿a qué apelaron? A la música en castellano. Y desde 1982 la música de rock nacional se hizo entrañable en el corazón de la gente, al igual que el tango. Entrañable y admirable. Sí. Yo creo que, digamos, el rock nacional es una versión moderna del tango. Por fin encuentro a alguien que tiene mi misma teoría. Sí, te digo más. Incluso hay reconocimientos de Charly García, de Fito Páez, del Flaco Spinetta. Sí. Yo creo que sí, que ellos tomaron la posta. Es decir, el tango, un poco, a mi entender, yo todavía trabajo en tango. Coordino un grupo que se llama Distrito Tango, en Cultura Ciudad. Un grupo de jóvenes que vienen hace 20 años o 25 generando historias, de hecho están de gira por todo el mundo, acá en los escenarios del país, pero a mí me parece que el rock nacional fue buena música, buena poesía y además muy movilizador. Sí. En la etapa post-Malvina, pero venía de antes, fines de los... Bueno, nosotros venimos de la generación del 70, donde el rock nacional era como más de élites, digamos, pero con post-Malvina se hizo popular. Sí, pero además se hizo popular y digamos, todo lo que apareció era bueno, era de calidad. Era Spinetta, era Charly, era, después Porchetto, Gieco, Lebón, lo que se te ocurra. Sí, todo, y las propias bandas también enamoran. Cuando aparece Soda Stereo, los fabulosos rompen todo. Sí, en el mejor sentido, digo. Está siendo reconocido ahora Cerati, fallecido ya hace unos años,
como un gran letrista. Y si uno se detiene a ver las letras de Cerati, si se las pone a leer, se va a llevar una sorpresa. Pero lo era. Vos sabés que yo digo, y también Charlie, yo digo que Spinetta era el más poeta de todos los rockeros y el más rockero de todos los poetas. Porque te lo escuchás y vos decís, acá hay poesía, hay profundidad. Sí. Fíjate vos que Spinetta, su papá era cantante de tangos. Sí. Y él pone un bandoneón en su primer disco, el bandoneón de Mederos, que pone su primer tango, digamos, que fue Laura va, un tema de él, del primer disco, con ese payaso con un sombrero. Y eso hizo una tradición donde muchos rockeros combinaron con tangueros para incluirlos en sus grabaciones. Yo creo que hay dos movimientos culturales muy propios de la Argentina, que son el tango y el rock. Te diría que de los movimientos artísticos, aún pictóricos, o todo tipo de arte, estos dos, aunque no parezca, son los más nacionales de todos, o por lo menos aquellos que interpretan la argentinidad o la porteñidad, ¿no? El tango no hay ni que explicarlo, a pesar de que tiene muchas influencias, vos sabrás mucho más que yo, de las habaneras, de la inmigración italiana. Bueno, sí. El 80% de los directores y compositores de tango son de origen italiano o hispano-italiano. Y el rock es el otro movimiento que trascendió también las fronteras y que hoy tiene herederos que a lo mejor nuestra generación no entiende, como por ejemplo Catriel y Paco Amoroso, que heredaron básicamente a Spinetta y que hoy están en los grandes festivales del mundo, recorriendo todo el planeta con un éxito nunca visto por artista argentino alguno. Y yo creo que es una misma hilación. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que dejaron también una impronta muy fuerte, digamos, la del tango en la década del 40 y del 50, que ahora, digamos, todo esto que está en los escenarios, como te comentaba antes, es una renovación. Por ahí reversionan muchos temas. Y lo mismo hacen los nuevos intérpretes que acceden, digamos, a la historia del rock, que no solo es Charlie, no solo es Spinetta, no solo lo que nombramos anteriormente, una lista felizmente amplia, sino hay nuevos protagonistas. A propósito de esto, que vos me decís que no solo Charlie, no solo Spinetta, que son las caras emergentes, ¿no? Como los grandes futbolistas, uno conoce a los grandes futbolistas, claro, pero no conoce a los de primera B, a esos que llevan la pasión del fútbol. Así como no conocemos cuántos ensayaron tango, ¿vos conocés alguna banda, algún cantor de tangos que haya merecido más y quedó en las sombras siendo un grande? Que quedó en las sombras... Mirá, los que fueron grandes fueron muy grandes. Sí. Esta es la verdad. Y digamos, no quedó nadie en las sombras porque había un nivel parejo. En la década de oro del tango, qué sé yo, digamos, Gardel, que se cumplió... Yo soy miembro de la Asociación Amigos del Museo Casa de Carlos Gardel y hace estuve el martes pasado... Claro. Cantó Sandra Luna, un intérprete excepcional. Sí, y te diría que por ahí lo exceptuó a Gardel porque está fuera de toda discusión, pero los cantores, digo, Goyeneche, Rivero, Marino, Durán, Podestá, viste, las mujeres, bueno, Nelly Omar, Mercedes claro. Simoni, Azucena Maizani, la Sandra Luna, y ahora yo te digo, hay una cantidad de mujeres cantando, le trabajan conmigo y yo coordino, mejor dicho, ese grupo, que estaba Nina Tallini, Eliana Sosa, como intérpretes, y los chicos, Juan Pablo Gallardo, Gabriel Merlino, muy que bien. son unos monstruos. Además de los instrumentistas, ¿no? Que también hay muchas mujeres. Son instrumentistas, y los instrumentistas son todos en conservatorio, de una formación enorme. Y bueno, hacen sus propios temas nuevos, pero también reversionan temas de la década del 40, del 50, y lo hacen con mucha
¿cómo se llama?, con éxito y muy, muy exquisito. Bueno, veo que hay una conexión entre lo que yo te digo y lo que me estás comentando, porque cuando yo te nombré a Catriel y Paco Amoroso con este triunfo mundial que están teniendo, ellos también son producto del conservatorio. Y seguramente. Así como estos jóvenes del tango. Qué curioso. La Argentina, a pesar que dice que el nivel educativo ha caído, puede ser, pero la voluntad de educarse no. Me parece que tenemos un pueblo, yo siempre digo que uno lleva en la sangre temores y amores. Temores, yo sostengo la teoría de que todavía dura en generaciones que no han vivido el terror de la dictadura. Así es. 2, 3 generaciones o 2 generaciones después, aún hay cierto resquemor. Así como en muchos argentinos hay todavía ese estado permanente de equilibrio que fue la inmigración, cuando llegaban sin nada y querían instalarse. Y creo que una de las cosas que nos trajo la inmigración es la voluntad de trabajar y estudiar. Y ese estudiar y estudiar y estudiar, creo que ahora está dando frutos, no sé si mejor o peor académicamente, pero la voluntad de estudiar existe. Mira, yo creo que sí, de que la educación ha sido uno de nuestros principales logros. Nuestros niveles universitarios, secundarios, terciarios, digo, son de excelencia, está absolutamente claro. Esto lo sabe todo el mundo. De hecho, vienen de países limítrofes a estudiar acá. Digo, independientemente que la educación ha caído, que hay dificultades, pero hay sí voluntad de estudiar, y también hay un concepto de lo que ha sido la escuela pública y lo que es la escuela pública. Sí, yo creo que la poesía del tango y las buenas letras del rock que vos nombrabas son hijas de la escuela pública. Pero la escuela pública no solo sirve para el intérprete o el artista, sino que sirve también para el público. Un público educado entiende una buena poesía de tango. Sí. Lo mismo con las músicas más modernas. Sí, es todo un conjunto lo que hace que un país se eleve. Acabo de tomar un café con un investigador de la Universidad de Salamanca, Nacho Padial, que vino acá a hacer un estudio, estuvo 3 meses, un estudio sobre música y dictadura, encargado por una tesis por la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. Y este muchacho está asombrado del nivel, justamente, que tenían las músicas, las letras en esa época. Sí, siguen... Está hablando casi de lo mismo, ¿no? No, y siguen teniendo, porque evidentemente nosotros tenemos una muy fuerte formación cultural, con todas las dificultades, digamos, qué sé yo, nos puede decir que somos medio botarates en algunas cosas, bueno, puede ser, sí. Pero hay, está como sentado un precedente y una historia. Y cuando educativa. La gente dice la París de América, o de Sudamérica, yo creo que lo dice también porque la arquitectura tan parisina y italiana, sin ninguna duda. Pero también por el nivel cultural. Pero es un todo, y no solo Buenos Aires, vos vas a las provincias y también, es decir... Bahía Blanca, por ejemplo, claro, tiene un teatro por ejemplo, Bahía Blanca, un teatro hermoso, pero por ahí lo tenés en la provincia de Azul, lo tenés en Salta, lo tenés la Recoba en Córdoba. Son, viste, y más allá del paisaje, hubo un concepto de país determinado. Después podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Las políticas son otras cosas. Claro, ¿no? Es otra cosa, pero incluso el diseño, hay barrios que vos los mirás en Buenos Aires, por ejemplo, vas a Salta, lo mismo, pero digo, Buenos Aires lo tenés que caminar, en vez de mirar al suelo tenés que mirar hacia arriba. Claro que sí. Eso tiene qué lindo, una ciudad que invite a mirar hacia arriba. Vamos a ver si podemos escuchar algún tango también. Bueno, a lo mejor sigamos escuchando Bahía Blanca, que es lo que nos une en el día de hoy. Solidarios también todos nosotros de aquí, de Sendero de Escritores, con las bibliotecas de Bahía Blanca. Escuchando tangos. Norberto es poeta, narrador y ensayista, como habrán visto y escuchado. Publicó cuentos breves, plaquetas de poesía y los libros de poemas Presagio de Utopías, Cenizas de la Tarde, y muchos otros. Uno de ellos
es este que me acaba de dedicar y que, oh casualidad, de los libros de Norberto es el que yo leí. Qué bueno. Y me estabas haciendo una reflexión de que aquí tenías una frase que vos repetías y casi habías olvidado y que está en este libro. Sí, efectivamente, pues yo no me acordaba, pero ahí puse que vengo de un tiempo donde el pensamiento era que uno no es en la vida sino es con todos. Entonces todo, quiero decir, lo que tiene que ver, yo apelo mucho y permanentemente a los afectos, a la amistad. Para mí es un modo de vida. Fíjate vos que esa frase es una frase que está en el imaginario colectivo en este momento muy presente, porque es una frase muy parecida que en el año 50 y pico escribió Oesterheld. Efectivamente, sí. En su obra El Eternauta. Claro, ¿no? Claro. Uno no se salva solo. Uno no se salva solo. Y bueno, es así. Exactamente. Y vos decías, uno no es sino con todos. Sí, yo creo que lo decía yo y también era el pensamiento de la época, de mi generación. Había toda una historia de integración, de pluralidad, digamos, de lucha por, qué sé yo, por un mundo mejor, de ideas y todo eso, pero bueno. Más cooperativo que sí. Ahora, no tan individualista. Las tecnologías nos han hecho individuales, ¿no? Es decir, estamos yo todos creo que nos van cercando en algo. A ver, lo que digo es, yo no escribo tanto la frase de que todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo pasado ni mejor ni peor, es distinto. Yo digo, algunas cosas fueron buenas, otras no. Ahora pasa exactamente lo mismo. Negar la tecnología es absurdo, es como si no usaras el ventilador o el aire acondicionado. Nuestro mundo no existe sin las exactamente. Cosas Entonces todo lo que te da, la prolongación de la vida, tiene que ver con eso. Bueno, después la regulación o es individual si no está legislado, o podés terminar en cualquier cosa, pero bueno, ya ahí, pero no, bienvenida. Cuando vos me hablaste de generación, ¿quiénes son tu generación? ¿Qué nombres te acompañaron? Y míos, un poco más anteriores, Rubén Derli, Marco Silver, Beatriz Marlí, Eugenio Mandrini, fines de la década del 60. ¿Y después, tus contemporáneos? Y contemporáneos, Balseiro, Rossi, Lidia misma, Karina Paz. Tenemos también un grupete y una lista Luis Calvo, una lista, Amadeo, bueno, falleció hace poco. ¿Y tenés actividades literarias con ellos? Absolutamente. A mí a veces me critican por estar en tantos lados. Yo trato de participar lo más que puedo. Justamente yo te veo como un activista de la poesía. Y lo soy. Tuve mucha posibilidad en la gestión cultural cuando entré a Cultura Ciudad. Yo era coordinador de ferias artesanales, no tenía nada que ver, pero había el director del programa cultural en barrios, me habilitó para que hiciera eventos de literatura y fuimos por todos los centros culturales. Qué bueno. Con charlas con Esther Izaguirre, con Antonio Requeni, con Graciela Maturo, con Sanchezini. Sí. ¿Y crees que está faltando eso ahora? Y se sigue dando, yo creo porque Buenos Aires es muy rica culturalmente. Sí. Acabo de ver el domingo el Music Hall sobre Quinquela Martín y realmente es un esfuerzo que la ciudad banque ese tipo de obras que tienen mucho costo y además con un despliegue escénico muy interesante. Está en el Teatro La Ribera, en La Boca, quien quiera verla, entradas muy económicas y un valor teatral muy grande. Es que Buenos Aires tiene una actividad y una historia cultural también muy, muy fuerte, desde siempre. Sí, es verdad, es lo que hablábamos antes, de que tenemos un público instruido, no solamente artistas destacados. Claro, porque puede haber artistas destacados en el desierto, ¿no? Pero yo siempre digo que lo que hace grande a un artista es su público.
Totalmente, totalmente. Y acá hay un público ávido. De hecho, vos tenés teatros independientes, teatro comercial también, pero como pocos en el mundo, digo, en la cantidad y en la calidad. Hay mucho cuidado de la estética, en todos los órdenes, en la poesía y en la literatura también. Yo tengo un poco de envidia de España, de Madrid y de Barcelona, donde hay desde hace unos años como riñas de gallos, digamos, como payadas que se daban aquí en distintos soportes musicales, pero de poesía. Compiten en poesía y va muchísima gente. Y mirá, yo estuve en Granada en el año 2019, fui también por la fundación, y recité ante, quienes estuvimos ante 1000 personas, claro, en Granada, el lugar de Lorca, claro, y en la Zubia, en un convento hermoso, pero lleno, venían de los pueblos, Poesía en el Laurel se llama. Bueno, Andalucía es un pueblo muy afín a la poesía, ¿no? Muy afín, sí. España en general, y acá también, ¿eh? Lo que pasa es que quedó como de culto en algunos enclaves. Porque la gente no se da cuenta, a lo mejor, que hay poesía en mucho del folclore, en mucho del tango, efectivamente, del rock, que hay mucho de poesía no valorizada ahí, ¿no? Es que no hay que sorprenderse de que haya gente que practique la poesía. Afortunadamente existe un público, pero la verdad que es marginal. Yo ahora, el 9, estoy diciendo por primera vez, el 9 de agosto voy a presentar mi libro Textura. Ah, buenísimo. En la Botica del Ángel, que me parece un lugar maravilloso, hermoso, para la poesía. Así que invito a todos los que quieran asistir, no solamente para ver cómo es esta historia de mi libro Textura, sino para ver la Botica del Ángel, por lo menos. Es hermosa, yo estuve muchas veces, hay muchas presentaciones. Lidia hizo muchas presentaciones ahí, también algunas actividades de la fundación, filmó la Ciudad de los Poetas. Claro, sabés que últimamente está sostenida por la Universidad del Salvador. Sabía Esto eso. es lo que hace posible que desde una gestión cuasi privada se pueda mantener un edificio que que es un monumento, porque hay varios Castañinos, Berni, Soldi. Es importante que se mantenga, sí, son lugares. Va a ser el sábado 9 a las 19, pero si van antes, yo creo que pueden darse una vuelta. Claro, porque hace ahí una visita guiada. Claro, riquísimo, es un lugar riquísimo y que por suerte es uno de los enclaves de la cultura argentina. Bueno, ¿y qué otros libros nos has traído hoy para Mirá, yo tengo Duelo en la memoria, Orillas perdidas, Candiles, pasando por la sí, Candiles y penumbras. Ya no me quedan ejemplares, pero bueno. Duelo en la memoria, lindo. Ese es un libro de poesía histórica. En realidad, ¿cómo es esto? A ver. Bueno, ahí pasó que a mí me fascinó la figura de Dorrego. Ah, del Loco Dorrego. Del Loco Dorrego, padrecito de los pobres. Nada, y un día le pregunto a Esther Izaguirre, le digo, Esther, mira, me salió un poema y escribí un poema sobre Dorrego. Y le digo, quiero hacer un libro así de historia, sobre personajes no tan conocidos. Ahora está mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más situado. Pero esto hace 10, 15 años no era tanto. Entonces me metí a estudiar y a buscar material. Trabajé sobre la base de un historiador americano, Nicolás Zumwalt, La invención de la Argentina, material bárbaro. Sí, y bueno, sí, lo conozco, y le hice poemas al Manco Paz, a Urquiza, a Rosa, a Facundo. Es un gran historiador con una versión distinta de la historia argentina. Sí. Muy interesante. Pero además con un análisis y una profundidad que, mirá, yo leí historiadores argentinos, pero me parece que es una mirada más objetiva, mucha claridad. Me ayudó mucho, independientemente que hice otra consulta. Por ejemplo, el poema de Facundo, hay un poema que Las agallas Las arenas de Facundo, dedicado a Quiroga, que lo leí 4 veces. Qué bueno. Y descubrí
que nada, que Sarmiento tenía admiración por el Facundo. coraje a Facundo, que además era un Por hombre su coraje, culto, era claro. aristocrático, se mezclaba ahí con la... Pero Algo de también, esto nos contó Gladys Avilar, que también era de estuvo por coraje acá. Sarmiento, por cierto, ¿no? Sí. Pero de civilización y barbarie defino como que, bueno, no, era casi lo mismo, porque el odio y las grietas que subsisten terminan siendo lamentablemente lo mismo, desde lugares diferentes. Sí, sí, imagínate que estamos hablando de los valores culturales de estos caudillos, pero también estaba el lado, vamos a decirlo entre comillas, más culto, Echeverría, Alberdi, toda esa Monteagudo, sí, el ¿no? propio Sarmiento y el propio Quiroga, Claro, ¿no? Ni claro, hablar. que hicieron, la verdad... Sarmiento era un excelente escritor, Sí, muy bueno. ninguneado, ¿viste? Pero era de una pluma excelsa. Creo que hicieron la base del nacimiento de la literatura argentina, Sí, desde ya. desde la bolsa y demás, a fines del siglo XIX, y que surge muy fuerte en los primeros 30 años del siglo XX, ¿no? Así es. Y decime, ¿vos qué opinás? No lo digo porque haya anticipado la presentación del libro, pero yo creo que a veces también tenemos las orillas perdidas, lo voy mostrando. A veces los editores o los escritores sacamos un libro y es como si lo sacáramos de encima, ¿no? Un libro nos agobia hasta que finalmente lo podemos editar y después lo olvidamos. No lo volvemos a presentar, no hablamos más de él, como si fuera un primo perdido, alguien que hemos conocido en la lejanía. Sí, coincido. Lo que pasa es que te vas, si seguís escribiendo, te olvidás del que editaste. Es así. Sí, este es el tema. Ese es el tema. Entonces estás trabajando es un con infinito presente. Claro, es como que estás trabajando en otro proyecto. Yo particularmente, en general, suelo en las presentaciones llevar libros, vender, hacer varias. Claro. Y no, en general no me olvido. Lo que pasa es que los propios proyectos te van empujando hacia otras propuestas, y está bueno. Proyecto, a veces la gente hace, digamos, compilaciones de sus propias obras y saca un nuevo libro que a veces tiene el sentido de las memorias, es como que te estás despidiendo cuando sacas eso. Pero vos me contaste que estás teniendo un proyecto ahora en relación a una biopic, como se dice ahora, a una película. No, es un compañero mío, qué sé yo, muy talentoso, un chico joven, que nada, me llama y yo estaba, muy ocupado con algunos temas, y me dice: Norbert, lo hablamos por teléfono, y me comenta: mirá, me quedé pensando cuando te dieron ahí en la legislatura. Sí, en la legislatura, que quería hacer un documental, no sé, el formato sobre Norberto Barlián. Y le digo, no sé, qué sé yo, qué puede resultar interesante. Bueno, me dio dos o tres pautas, nos juntamos un par de veces, sacó fotos, le pregunté y me dijo: te quiero dar una sorpresa. Y simultáneamente algunos compañeros y compañeras escritores, me pongo a contar anécdotas, me dice: ¿lo tenés escrito? Bueno, también es no sé si un vicio, pero el escritor impulsa permanentemente a que escribas. Yo también lo hago con otros compañeros y otros chicos, y nunca se me ocurrió, pero estuve con un compañero en la escuela secundaria, en una cena. Y nada, me acuerdo que hablamos del equipo de fútbol cuando le llevé el bandoneón a Pichuco, y era un pibe porque era amigo de uno de los ahijados de él. Bueno, todo eso, y cuando empecé a contarlo al que está haciendo el documental, me entusiasmé y empecé un poco a escribir. Y me tiene entusiasmado, independientemente de un libro que está editando Lidia Vinciguerra, que está por salir ahora. La próxima aparición. El fuego de los días. El fuego de los días. El fuego de los días. Todos los fuegos, el fuego. Sí. El fuego es algo que nos rodea. No, lo que te quería decir es, a propósito de las plataformas,
que la verdad que el papel, también en una frase muy poética podríamos verla de dos lados, tiene los días contados. Porque hay otros soportes que resistirán el futuro durante mucho más tiempo. Y tenemos la obligación de los que escribimos hoy pensar en el futuro y producir cosas que perduren en el futuro. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que la radio hoy se pueda estar transmitiendo como en este streaming con video, porque la gente va a poder, no sé si este programa, pero muchos programas, o verte a vos en el futuro, y antes las palabras se hubieran diluido. Ahora quedan como obras más plasmadas, la gente se comprende más. Pero bueno, quería que me contaras algo de Homero Mansi y Sur. Seguramente que sabes algo. Sí, bueno, de Homero Mansi, como decía un amigo mío, Eugenio Mandrini, en Los Poetas del Tango, engañó a todo el mundo, pero a él no, porque en realidad él decía que no quería ser un hombre de letras, sino escribir letras para los hombres. Finalmente fue las dos cosas. Claro. Fue un poeta muy popular y además un hombre de letras, porque escribir en la pluma y digamos la calidad que tenía Homero Mansi, la estética, es decir... Y el reflejo popular de los barrios. Absolutamente, pero digo, popular. Él, por ejemplo, es casi todo imágenes, claro. Entonces no usaba las metáforas, claro, porque temía que le enturbiaran las imágenes. Claro. Y vos decís, y crecía siempre en las segundas partes. Tus 20 años temblando en mi cariño bajo el beso que entonces te robé, puede ser que haya pasado en Pompeya, como se presume que se inspiró Homero Mansi, o puede ser en Bulgaria. En cualquier lado. Y el último organito también, la parte que dice el asma del suburbio se quedará sin voz, traerá una caja blanca el último organito. Bueno, yo creo que era un Vamos a escucharlo mientras nos despedimos. Dale, por favor. Amigo. Bueno, gracias. No, y bueno, ha estado con nosotros Norberto Berlián, hombre de radio, poeta por sobre todas las cosas, agitador cultural por otras. Bueno, ya ser agitador cultural es ser subversivo de la historia. Te agradezco mucho tu presencia, te agradezco la dedicatoria de Espejos Rotos, este libro que he leído, y nos vamos con un video también, si fuera posible. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación, me sentí muy cómodo. Un placer. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu hereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén,
tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.